Estaba flotando a no mucha altura. Yo creo que a unos 20 o 25 metros cuando mucho. Iba moviéndose en dirección a una loma que estaba del otro lado. Pasó casi por encima de mí. En ese instante en que lo tuve más cerca, el sonido que provocaba se volvió más ensordecedor. Frecuencia paranormal. Buenas noches, amigos de Frecuencia Paranormal. A mi familia y a mí nos gusta mucho escuchar y mirar sus videos en YouTube. Tenemos ya un par de años escuchándolos y mi esposa me convenció de escribirles para contarles una de tantas experiencias aterradoras que me han sucedido en mi trabajo. Tengo más de 20 años desempeñándome como conductor de tráiler y puedo decirles que me ha tocado ver muchas cosas muy extrañas en las carreteras, algunas incluso a plena luz del día. Sin embargo, lo que voy a contarles en esta ocasión es algo que viví en carne propia, algo que de verdad ha hecho que me replanteara por completo la forma en la que percibo la realidad en la que vivimos y el limitado entendimiento que tenemos sobre esta. Todo sucedió la madrugada del 20 de diciembre del 2013. Recuerdo perfectamente esa fecha. Jamás podría olvidarla. Serían más o menos las 3 de la madrugada, cuando iba conduciendo sobre la carretera federal número 15, en dirección hacia Hermosillo. Recuerdo que no tenía mucho de haber dejado atrás un poblado que se llama Benjamin Hill. Mi trayecto era muy tranquilo. La carretera estaba por completo vacía. Ni siquiera en el otro sentido me había topado con otros vehículos. Las luces frontales de mi camión y la poca luz que provenía de la luna eran lo poco que iluminaba mi camino. Para quienes no conocen esa carretera, deben saber que no hay ningún tipo de alumbrado público. Hacía bastante frío afuera, razón por la cual viajaba con los cristales de las ventanas arriba. Recuerdo que iba acompañado de mi café y la radio a un volumen moderado. En ese viaje iba bien descansado, pues recién volvía de Nogales, lugar donde me había echado una buena dormida, mientras esperaba a que cargaran la caja y me dieran luz verde con todo el papeleo correspondiente para salir. Como hasta entonces iba bien de tiempo, se podía decir que iba disfrutando del trayecto, avanzando tranquilo. En un determinado momento, la música que iba escuchando comenzó a distorsionarse y rápidamente fue reemplazada por estática.
si de repente hubiera perdido la señal y al aparato le costara trabajo sintonizar adecuadamente la estación. Es algo que podría sonarles gracioso, pero en ese momento me molesté mucho, pues en serio iba disfrutando la música. Reduje un poco la velocidad y traté de cambiar de estación. Pero nada, seguía sin poder sintonizar alguna estación. Hubo un momento en que decidí apagar el radio, con la intención de volverlo a encender y ver si acaso eso lo hacía funcionar correctamente. Pero en el momento en el que lo apagué, noté un sonido que me pareció muy extraño. Era un ruido que jamás había escuchado en toda mi vida. Era una especie de zumbido. No sé cómo explicarlo. De primero pensé que mi tráiler había sufrido una avería, así que empecé a reducir la velocidad. No sé, tenía miedo que hubiera algún problema con el motor o en el sistema que engancha la caja. Finalmente me detuve por completo a la orilla de la carretera y me bajé. Una vez afuera, caí en cuenta que ese misterioso sonido no era causado por mi camión. No, en realidad, sucedió algo que me sorprendió bastante, pues ese sonido comenzó a hacerse más y más fuerte, hasta que llegó el punto en que no había dudas. Ese ruido provenía del cielo. Tendrán que disculparme los amigos que viven en la Ciudad de México, pero el sonido que más se asemeja a lo que escuché aquella madrugada es el ruido provocado por la alerta sísmica. Esa inquietante alarma que hacen sonar para avisar que la ciudad está siendo afectada por un terremoto. Me lo pensé mucho para hacer esta comparativa, sobre todo por lo delicado que puede ser. Pero en serio, esta descripción la hago con mucho respeto. Era un sonido estridente, repetitivo, muy agudo. En serio, bastante similar a esa horrible alarma. Estaba muy confundido y a la vez asustado. Volteé hacia todos lados, pero no se veía ningún otro vehículo. Estaba completamente solo en la oscuridad. Yo creo que no pasaron ni 10 segundos cuando vi a mi lado izquierdo un extraño objeto volador con forma redonda. Era enorme. Lo que me llamó mucho la atención es que era de color negro, pero no sé, parecía ser translúcido. Lo digo porque la luna reflejaba mucha luz y de alguna forma podía ver el cielo a través de este objeto. Me llena de desesperación no ser capaz de describirlo de forma adecuada, pero era algo que nunca en mi vida había visto. Comencé a asustarme, porque era evidente que ese objeto era la fuente de ese zumbido. De inmediato descarté que se tratara de un avión. Lo digo por la forma redonda que tenía y porque además no tenía ninguna luz,
ventana o algo así. Además, estaba flotando a no mucha altura. Yo creo que a unos 20 o 25 metros cuando mucho. Iba moviéndose en dirección a una loma que estaba del otro lado. Pasó casi por encima de mí. En ese instante en que lo tuve más cerca, el sonido que provocaba se volvió más ensordecedor. Cuando ese objeto hizo su recorrido, provocó una intensa ola de viento, la cual hizo que los árboles y arbustos que se encontraban al extremo de la carretera se sacudieran violentamente. Fue tal la agitación del entorno que los pájaros que estaban durmiendo en aquellos árboles comenzaron a volar en círculos haciendo un escándalo. Era evidente que, al igual que yo, estaban muy asustados. Del lado en el que esa cosa iba, estaban unos cables de electricidad. Estos se agitaban de igual forma. Los postes o torres que los sostenían también se movían violentamente. Pensé que se iban a venir abajo. Hubo otros detalles bastante inquietantes de los cuales me percaté, y es que conforme ese objeto se acercaba a mí, la temperatura del ambiente subía. Fue raro, porque de estar haciendo frío, repentinamente comenzó a sentirse calor. Aparte, todos los vellos de mi brazo se erizaron. Era como si aquel extraño objeto volador provocara estática o un campo electromagnético. No sé, la verdad no sé de esas cosas, pero recuerdo haber sentido que incluso los cabellos de mi cabeza se levantaron, como cuando tocas una de esas esferas metálicas en las ferias para provocar que eso suceda. Finalmente aquel objeto llegó a la loma que estaba a mi lado derecho y se mantuvo suspendido encima de esta por algunos segundos. En ese momento corrí lo más rápido que pude hacia la cabina de mi tráiler para tomar mi celular. Tenía toda la intención de grabar todo lo que estaba pasando. Recuerdo que lancé una maldición al aire al darme cuenta que mi celular estaba apagado y no lo podía encender. Es algo que hasta la fecha no entiendo cómo pasó, pues soy de esas personas que están todo el tiempo monitoreando el nivel de la carga, precisamente porque no se sabe en qué emergencia lo puedes necesitar. Bajé de nuevo del tráiler con el teléfono en mano y mientras trataba de encenderlo, me di cuenta que aquel objeto comenzó a hacer todavía más ruido, llegando al punto de aturdirme y desorientarme. No obstante, alcancé a ver claramente que se elevó a una velocidad increíble y desapareció en el cielo. En ese instante, justo en ese instante, experimenté la peor sensación de mi vida, la más angustiante de todas. Sentí un intenso dolor de cabeza, tanto así que comencé a ver borroso, a la par que un punzante zumbido, que llegó a causarme cierto dolor, se apoderaba de mis oídos.
Esto me dejó sordo por algunos minutos. De verdad, no podía escuchar nada. Luego, una fuerte presión en mi estómago me hizo vomitar. Estaba muy mareado. Creí que iba a desplomarme al piso, desmayado, pero por suerte no fue así. Cuando recobré al 100% el uso de mis facultades, me di cuenta que todo alrededor estaba tan tranquilo como es habitual. Y yo no era capaz de entender del todo qué es lo que había pasado. El dolor de cabeza y las náuseas no desaparecieron del todo, pero al menos me sentí mejor con el paso de los minutos. Yo abordé mi tráiler en cuanto me sentí capaz de conducir y me largué inmediatamente de ahí. Yo sé que es muy difícil que me crean, pero estoy completamente seguro de lo que vi aquella noche y no tengo ninguna necesidad de mentirles. No sé si se trataba de una nave extraterrestre o qué sé yo, pero algo dentro de mí me dice que así es. Esto no se lo comenté a nadie, ni siquiera a mis compañeros transportistas. No quería que se burlaran de mí, ni que me creyeran loco, o que andaba bajo los efectos de alguna sustancia. Créanme que no es así. Yo siempre he sido una persona de hábitos muy sanos. Además, como les comenté, esa noche iba bien descansado. Lo que vi fue completamente real. No pudo haber sido una alucinación. Y bueno, aparte de todo esto, hay un par de cosas bastante curiosas que me gustaría contarles. Y es que considero que tuvieron algo que ver con ese extraño avistamiento. Lo primero es que el radio del tráiler se dañó. Luego de eso fue incapaz de captar alguna estación. Tuvimos que reemplazarlo. Y segundo, lo que pasó con mi teléfono celular. Verán, cuando traté de encenderlo nuevamente, pude hacerlo sin problemas. Pero lo extraño es que algo en él se dañó. Lo digo porque ya no captaba ningún tipo de señal, ni la de la compañía telefónica, ni las redes Wi-Fi. Además, lo que me pareció bastante inusual es que marcaba una fecha muy rara, como si fuera el año 1900 o algo así. No recuerdo bien, pero era una fecha muy antigua. Por su parte, la hora marcaba a las 12 en punto. No importa si ajustaba adecuadamente la fecha y la hora, al cabo de un rato volvía a marcar siempre lo mismo. Cuando fui con un técnico para que lo revisara, me dijo que la memoria principal del teléfono, la que controla esos apartados, se había dañado, lo que causaba esos reseteos. También comentó que todos los sensores que permitían captar las redes se habían dañado. De plano me aconsejó comprar uno nuevo. No sé si ustedes me vayan a creer, pero les repito que esto fue algo completamente real. Algo que me sucedió la madrugada del 20 de diciembre del 2013. A eso de las 3 de la mañana, en la carretera federal número 15. Le pedí ayuda a uno de mis hijos para que les compartiera un link con las coordenadas exactas, para que revisen el lugar donde todo esto pasó en Google Maps.
Ahí se aprecia clarito la carretera y la loma sobre la que se suspendió aquel objeto. Sin más por el momento, se despide su amigo en el camino, Emanuel Carrillo. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.